El agudo golpe del mazo del subastador resonó en el abarrotado salón del centro comunitario Silver Creek. Emma Carter, de 7 años, aferraba con fuerza su alcancía de cerámica rosa, las monedas tintineaban suavemente en su interior mientras las lágrimas le nublaban la vista. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonando con las pujas en aumento. 40,000 pesos, anunció el subastador con voz resonante y autoritaria. ¿Oigo 45? La mirada temblorosa de Emma seguía la puja, las palas subiendo rápidamente, cada movimiento ascendente cortando su esperanza como una cuchilla despiadada. Al otro lado de la sala abarrotada estaba Max, el compañero canino de su padre, un fuerte pastor alemán cuyos leales ojos escudriñaban al público con inquietud. Las orejas del perro se pusieron de pie de repente, su mirada se fijó en la diminuta figura de Emma con una arremetida repentina y desesperada. Max tiró bruscamente de su correa, sobresaltando a su cuidador. Un gemido bajo y urgente se abrió paso entre la multitud murmurante mientras Max se esforzaba por acercarse a la niña. El cuidador se apartó, recuperando el control, pero la sala ya había presenciado la innegable conexión entre la niña y el perro. Margaret Carter rodeó suavemente con un brazo los delgados hombros de su hija, apretándolos suavemente mientras nuevas lágrimas corrían por las mejillas de Emma. Esta subasta no se trataba solo de adquirir una mascota. Representaba el único vínculo vivo de Emma con su padre, el ayudante del sheriff David Carter, quien había fallecido trágicamente en acto de servicio 5 años antes. Desde aquel desgarrador día, Emma no había hablado con nadie más que con Max, el fiel compañero de su padre. $50,000, gritó un hombre cerca del frente, con voz firme. Emma contuvo la respiración, el miedo le oprimía el pecho. Sabía que no podían competir con semejantes cantidades. Rick Thompson, el padrastro de Emma, se removió inquieto junto a ellas, con un destello de alivio en su rostro que Emma aún no entendía. Rick creía que Max mantenía a Emma atrapada en su dolor. Margaret, sin embargo, sabía que no era así. Las pequeñas manos de Emma temblaban violentamente, las monedas tintineaban dentro de la frágil alcancía. Había ahorrado cada centavo desde la muerte de su padre, con la esperanza de que algún día fuera suficiente para traer a Max a casa. 55,000 pesos, dijo otra voz. James Hammond, dueño de una importante empresa de seguridad, claramente decidido a ganar. Emma miró a su madre con impotencia, con los ojos abiertos por el pánico y la desesperación. Margaret secó suavemente las lágrimas de Emma, su voz apenas se oía por encima de los murmullos de la multitud. Está bien, cariño, susurró Margaret, aunque su voz temblaba, delatando su propia ansiedad. Encontraré otra manera. Sin embargo, Emma sabía la verdad. Max no era solo un perro. Era la única conexión que le quedaba con su padre, la única alma con la que había hablado en 5 largos y silenciosos años. Su agarre a la alcancía se hizo más fuerte a medida que la esperanza se desvanecía ante la dolorosa certeza de la pérdida. De repente, una voz tranquila rompió la creciente tensión desde el fondo del pasillo. $60,000, dijo la voz con calma, con un tono definitivo que atrajo todas las miradas. Emma se giró para ver a Steve Banner, un ranchero tranquilo y reservado, conocido por su riqueza, pero al que rara vez se le veía participar en asuntos públicos. Margaret contuvo la respiración, la confusión y la curiosidad se reflejaron en su rostro. No tenía ni idea de por qué alguien como Banner se involucraría, pero una frágil esperanza comenzó a tejerse en su corazón. La sala quedó en silencio, cada respiración contenida mientras el subastador hacía una pausa, observando la sala. La mandíbula de Hammond se tensó visiblemente, pero no dijo nada. $60,000, repitió el subastador con voz clara. A la 1, a la 2, vendido. Los aplausos estallaron, pero el sonido apenas penetró los pensamientos de Emma mientras la realidad se asentaba lentamente. Bennett había ganado la puja, pero ¿qué significaba eso para Max? ¿Y para ella? Mientras Emma apretaba con más fuerza la fría cerámica, sus ojos volvieron a cruzarse con los de Max. El perro permaneció inmóvil, mirándolo con solemne reconocimiento,
como si comprendiera perfectamente la incertidumbre que los separaba. Emma rezó en silencio para que no fuera una despedida. Emma se sentó tranquilamente junto a la ventana de su habitación, contemplando la suave nieve que caía sobre Silver Creek. La habitación estaba llena de recuerdos, cada objeto un silencioso recordatorio de tiempos mejores. Sus dedos rozaron distraídamente el suave pelaje de un desgastado peluche, con los ojos apagados tras años de comodidad. Margaret permaneció en silencio en la puerta, con el corazón dolido mientras observaba a su hija. Habían pasado 5 años, pero el dolor de perder a David seguía siendo igual de intenso. David Carter había sido el alma de su pequeña familia, un oficial muy respetado en Silver Creek. Él y Max, su compañero canino, habían sido inseparables, compartiendo un vínculo que todos admiraban. Margaret aún recordaba vívidamente el día en que su mundo se hizo añicos. Una redada antidrogas rutinaria se había descontrolado, cobrándole la vida a David. Max había sobrevivido, pero algo cambió en él después. Una parte del perro parecía perdida junto a David, y poco después, Emma se sumió lentamente en el silencio, hablando solo con Max, ocultando sus palabras a los demás. En los años posteriores a la muerte de David, Margaret luchó por mantener unida su vida. Rick Thompson llegó a sus vidas 2 años después, brindándoles estabilidad y consuelo. Al principio, Margaret esperaba que su presencia ayudara a Emma a sanar, pero Rick no lograba comprender del todo el vínculo entre Emma y Max. Para él, el perro simbolizaba el pasado, anclando a Emma en su dolor. Una noche, Margaret escuchó a Rick hablando en voz baja por teléfono en la cocina. Se detuvo cerca de la puerta, se le aceleró el pulso al oír el nombre de James Hammond. Hammond dirigía una empresa de seguridad privada y había expresado abiertamente su interés en adquirir a Max con fines comerciales. Volveré a hablar con Margaret, dijo Rick en voz baja al teléfono. Su voz era tensa. Pero no puedo prometer nada. Margaret entró en la cocina mientras Rick colgaba, cruzándose de brazos a la defensiva. ¿Quién era?, preguntó con tono cauteloso. Rick suspiró. James Hammond. Todavía quiere a Max. Dice que le daría un propósito al perro. Estructura. La expresión de Margaret se endureció. Max tiene un propósito, Emma. Es el único que la comprende de verdad. Rick negó con la cabeza, la frustración era evidente en sus ojos. Pero ese es el problema, Margaret. Emma no sana. Quizás Max la mantiene atrapada en el pasado. Margaret sintió una punzada de ira. Max es la única conexión que Emma tiene con su padre. Si se la quitamos, podría perderse por completo. Rick apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Yo también estoy preocupado por ella. Pero han pasado 5 años. Tenemos que considerar otras opciones. Antes de que Margaret pudiera responder, su teléfono vibró con un número desconocido. Contestó con cautela. Hola, respondió una voz grave. Señora Carter, soy Steve Banner. No nos conocemos, pero creo que tenemos que hablar. Steve Banner era conocido en Silver Creek, un ranchero adinerado pero solitario. Su repentino interés pilló a Margaret por sorpresa. ¿Sobre qué?, preguntó con cautela. Sobre Max, respondió él. Y sobre James Hammond. Intrigada pero cautelosa, Margaret accedió a reunirse con él en el restaurante local esa tarde. Mientras la nieve le cubría ligeramente los hombros, entró rápidamente y vio a Banner en una mesa al fondo. Él se quedó allí, extendiendo la mano cortésmente. Gracias por venir, dijo con amabilidad. Una vez sentados, Banner fue directo al grano. Sé que se pregunta por qué alguien como yo se involucraría en su situación familiar, pero el interés de Hammond por Max va más allá de los negocios. Margaret se tensó. ¿Qué quiere decir? La mirada de Banner se ensombreció ligeramente. Su marido estaba investigando a Morrerian Pharmaceuticals cuando murió, ¿verdad? Margaret contuvo la respiración. David había mencionado un caso importante poco antes de su muerte, aunque le había ahorrado los detalles. Bennett continuó con solemnidad. Mi hija ya sé que trabajaba en Meridian. Descubrió prácticas peligrosas y las denunció.
3 semanas después, murió en un accidente sospechoso. David estaba investigando su caso. Margaret sintió escalofríos en la espalda. ¿Está diciendo que Hammond está relacionado con todo esto? Bennett asintió lentamente. La empresa de Hammond consiguió recientemente un importante contrato de seguridad con Meridian. Max fue entrenado para detectar sustancias químicas específicas que Meridian usaba en secreto. Hammond quiere a Max porque es una prueba. Una amenaza para los intereses de su nuevo cliente. El corazón de Margaret se aceleró. De repente, la amenaza parecía muy real, muy cercana. No tenía ni idea, susurró. Poca gente lo sabe, dijo Bennett con suavidad. Claro, Max representa algo mucho más grande de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Al regresar a casa, Margaret sentía un torbellino de miedo y determinación. No podía dejar que Hammond ganara, no cuando Max significaba tanto para Emma y tenía las llaves de la justicia por la que David había luchado. Dentro de la casa, Margaret encontró a Emma acurrucada tranquilamente en el sofá, agarrando una foto enmarcada de David y Max. Margaret estaba sentada junto a su hija, apartándole suavemente el pelo de la cara. «Te lo prometo, Emma», susurró Margaret en voz baja, con voz firme. «Traeremos a Max a casa». Emma levantó la vista, buscando consuelo en el rostro de Margaret. Aunque silenciosa, su expresión hablaba con claridad, expresando una confianza que Margaret juró no romper jamás. En ese momento de tranquilidad, Margaret comprendió que no solo luchaban por un perro. Luchaban por la voz de Emma, por la sanación de su familia. Y la verdad de que David lo había sacrificado todo por Max era la clave, un símbolo de lealtad que iba más allá del deber, que llegaba a lo más profundo de sus corazones, uniéndolos incluso en el dolor. Margaret sintió que se le cortaba la respiración mientras miraba el correo electrónico abierto en la pantalla de su portátil. Las palabras se desdibujaron momentáneamente y se obligó a concentrarse de nuevo. Su corazón se encogía cada vez más con cada línea que leía, una clara traición escrita en blanco y negro. Era un mensaje del asistente de Hammond, agradeciendo a Reg por su continua ayuda para persuadir a los lugareños de que retiraran su apoyo a la campaña de Margaret. Las manos de Margaret temblaban mientras la incredulidad y la ira la invadían. Su esposo estaba saboteando deliberadamente su lucha por traer a Max a casa. Miró hacia la habitación de Emma, con un feroz instinto protector creciendo en su interior. Emma ya había perdido tanto. La idea de que Reg, alguien en quien había confiado, socavara activamente la sanación de Emma le resultaba insoportable. Margaret se levantó en silencio, agarrando el correo electrónico impreso, y encontró a Reg en la cocina. Estaba de pie junto a la encimera, tomando café, ajeno a su enfado. Margaret arrojó el correo electrónico sobre la encimera, sobresaltándolo. «¿Qué es esto, Reg?» Su voz era fría, temblorosa por la furia contenida. Rick examinó el papel y luego suspiró profundamente. Se frotó las sienes como preparándose para la inevitable confrontación. «No es lo que piensas», dijo, aunque la culpa brilló en sus ojos. «No es lo que yo pienso», espetó Margaret con voz aguda. «Estás poniendo a la gente deliberadamente en contra de nuestra familia, en contra de Emma. Estoy tratando de ayudar», replicó Reg a la defensiva. «¿No lo ves? El apego de Emma a Max no es sano. Hammond puede proporcionarle a Max un entorno adecuado. Emma necesita seguir adelante». Margaret lo miró con incredulidad. «Max es su salvavidas. Él es todo lo que le queda de su padre. Y estás ayudando a Hammond a arrebatárselo». Reg evitó su mirada, con voz baja y cansada. «No intento lastimarla. Pero esta obsesión nos está destrozando. Está destruyendo nuestra oportunidad de una vida normal». Margaret sintió que las lágrimas le escocían en los ojos, pero su voz se mantuvo firme, llena de silenciosa determinación. «La sanación de Emma es nuestra vida. Si no puedes entender eso, tal vez no pertenezcas aquí». El peso de sus palabras pesaba entre ellos, consecuencias tácitas resonando con fuerza en su silencio. Reg simplemente asintió, con los hombros hundidos en resignación. «Lo siento, Margaret»,
dijo finalmente en voz baja, saliendo de la habitación sin decir nada más. Horas después, Margaret estaba sentada en el pequeño restaurante de Silver Creek frente a Steve Banner, agarrando una taza de café humeante. El ranchero escuchó en silencio mientras Margaret explicaba los últimos acontecimientos. Hammond está usando a Rec para sabotearnos, dijo con voz tensa. Y lo está logrando. Varios grandes donantes retiraron sus promesas hoy. Banner entrecerró los ojos, pensativo. Hammond tiene un amplio alcance, pero es imprudente. Cuenta contigo. Cediendo ante la presión. La mirada de Margaret se agudizó, decidida. No cederé. Pero necesito tu ayuda, señor Banner. No puedo librar esta batalla solo. Asintió solemnemente. Llámame Steve. Ambos tenemos intereses personales, Margaret. Saldremos adelante juntos. Una camarera se acercó, rellenándoles el café y sonriendo suavemente mientras se alejaba. Bennett se inclinó ligeramente hacia adelante. He concertado una reunión mañana con alguien que podría aportar pruebas cruciales contra Hammond y Meridian, dijo Banner en voz baja. Pero no será fácil. Debemos actuar con cuidado. Margaret accedió de inmediato. La posibilidad de encontrar justicia, de dar sentido al sacrificio de David, la llenó de un nuevo propósito. Esa noche, Margaret se sentó junto a Emma en su cama, la niña aferrada con fuerza a la pequeña placa de policía que su padre había llevado. Margaret tocó suavemente el hombro de su hija, sintiendo la tensión bajo sus dedos. Emma, cariño, mañana conoceré a alguien que podría ayudarnos a traer a Max a casa, dijo en voz baja. Los ojos de Emma se abrieron ligeramente, con un destello de esperanza en sus profundidades. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra alguna. En cambio, apretó con fuerza la mano de su madre, una silenciosa promesa de confianza. La tarde siguiente, Margaret se encontró junto a Banner frente a una vieja granja a las afueras del pueblo. Un hombre curtido llamado Tom Abrams las recibió, acompañándolas al interior con cautela. Abrams, ex empleado de Meridian Pharmaceuticals, había trabajado junto a la hija de Banner. Nervioso, le entregó a Banner un fajo de documentos. Estos muestran experimentos químicos no autorizados, dijo Abrams, mirando a su alrededor con ansiedad. Su hija fue asesinada porque averiguó demasiado. El agente Carter y Max se acercaron demasiado. Hammond conoce las pruebas de Max. No se detendrá. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras examinaba los papeles. David había muerto protegiendo estos secretos. Ahora tenía la llave de la justicia y el futuro de Emma en sus manos. Abrams miró a Margaret con expresión seria. No se trata solo de tu perro o tu hija, señora. Soy. Esta gente es peligrosa. Si descubren que hablé contigo. Margaret sostuvo su mirada fijamente, sintiendo una férrea determinación en su interior. No dejaré que lastimen a nadie más. Nunca más. Más tarde esa noche, Margaret regresó a casa, guardando los documentos de forma segura en un cajón con llave. Caminó silenciosamente hacia la habitación de Emma y la encontró dormida. Agarrando con fuerza la placa de David, Margaret acarició suavemente el cabello de su hija, susurrando una promesa silenciosa de protegerla a toda costa. Abajo, Rec estaba sentado solo en la cocina tenuemente iluminada. Levantó la vista, con los ojos cargados de arrepentimiento. Margaret estaba sentada frente a él, el silencio se extendió entre ellos. Cometí un terrible error, admitió Rec en voz baja. Pensé que despedir a Max ayudaría a Emma a soltarse, pero solo he empeorado las cosas. La voz de Margaret se mantuvo suave pero firme. Si de verdad quieres arreglar esto, apóyanos ahora. Apoya a Emma y Max, no a Hammond. Rick asintió lentamente, con expresión seria. Lo haré. Cueste lo que cueste. Margaret se levantó, deteniéndose brevemente en la puerta. Espero que lo digas en serio, Rick. Porque ahora mismo, la confianza es todo lo que nos queda. Esa noche, mientras la nieve seguía cubriendo Silver Creek, Margaret permaneció despierta, con los pensamientos pesados pero claros.
Sabía que la batalla que se avecinaba sería difícil y peligrosa, pero al escuchar la suave respiración de Emma a través de la delgada pared que separaba sus habitaciones, Margaret supo exactamente por qué lucharía, sin importar el costo. Emma merecía sanación. David merecía justicia. Y Max merecía volver a casa. El sol salía pálido y frío sobre Silver Creek, la clase de mañana que parecía demasiado tranquila antes de una tormenta. Dentro de la casa de los Carter, Emma estaba sentada a la mesa de la cocina con su mejor vestido, sus pequeños dedos aferrados a una alcancía rosa desportillada. No había hablado desde la noche anterior, pero su determinación era más fuerte que cualquier palabra. Sus ojos no se apartaban de la ventana, esperando. Margaret se movía por la cocina con nerviosismo y energía, recogiendo el cabello de Emma en dos trenzas impecables. Con las manos ligeramente temblorosas, Rex se quedó junto a la puerta, la tensión entre ellos se había aliviado gracias a una frágil tregua. Había hecho lo impensable, había retirado su apoyo a Hammond y había donado sus últimos ahorros a la causa de Emma. Condujeron en silencio hasta el centro comunitario Silver Creek, donde la subasta anual de las fuerzas del orden ya estaba en pleno apogeo. Los equipos de noticias se habían instalado afuera. Dentro, las filas de sillas se llenaron rápidamente con donantes, reporteros y funcionarios municipales, pero Emma solo tenía ojos para Max. En el momento en que el oficial Reynolds condujo a Max al pasillo, el pastor alemán levantó las orejas y movió el hocico. Observó a la multitud hasta que su mirada se posó en Emma y se quedó paralizada. El cuerpo del perro se puso rígido, luego se relajó, meneando la cola y emitiendo un suave gemido. La multitud lo notó. Las cámaras hicieron clic. Alguien susurró, es ella. Esa es la chica Carter. Margaret agarró la mano de Emma. Quédate cerca, cariño, susurró. La subasta comenzó con la fanfarria habitual, cestas de regalo, vales de vacaciones, recuerdos. Pero la energía cambió cuando el subastador, un hombre corpulento con un traje 2 tallas más ajustado, se acercó y anunció el último artículo. El siguiente, K9. Max, 7 años. Entrenado en detección de narcóticos, búsqueda y rescate, y captura de sospechosos. Oferta inicial, $2,500. Margaret levantó su pala inmediatamente. ¿Escucho 3,000? Preguntó el subastador. Se levantó una pala. James Hammond, elegante con su traje azul marino, estaba sentado junto a 2 de sus asociados. Ni siquiera miró a Emma. 3,000 del postor 42. 3,500, Steve Banner levantó la mano. La puja avanzó rápido. 4,000, 5. 6. Rick puso una mano en el hombro de Margaret mientras ella elevaba su puja final. $6,000. Emma abrió su alcancía silenciosamente a su lado, contando sus monedas, colocando cada dólar y centavo en su regazo con manos temblorosas. 7,000. Hammond gritó. Bennett ni se inmutó. 10,000. Un silencio invadió la sala. Las cifras subían más rápido de lo esperado. Margaret se quedó paralizada. Hammond se inclinó hacia el subastador. 12,500. Bennett volvió a subir. 15, murmullos recorrieron la sala. A Margaret se le encogió el pecho. Esto era más de lo que les quedaba. 20. Hammond ladró. Una pausa, luego Bennett se puso de pie. 35,000. Se oyeron jadeos. El subastador parpadeó. 35,000 del postor. 28, ¿oigo 40? Hammond dudó. Uno de sus asociados se inclinó, susurrando con urgencia. Volvió a levantar la paleta. 40, 45,000. La vocecita de Emma rompió repentinamente la tensión. Esperen. Todas las cabezas se giraron. Emma se puso de pie, sosteniendo su alcancía rosa con ambas manos, con voz temblorosa pero clara. Quiero añadir mi dinero. El subastador dudó. Señorita, esto es un evento para adultos. Es una amargada, interrumpió Banner con calma.
Y estos son sus ahorros. Emma entró en el pasillo, sus zapatitos resonaban en el suelo de madera. Max, alerta, observaba cada paso. El agente Reynolds agarró su correa, pero el perro no se movió. Emma levantó un billete de $1. Esto es todo lo que tengo. Por favor. No es solo un perro. Es el compañero de mi padre. Es todo lo que me queda. La sala quedó en silencio. Incluso Hammond pareció sorprendido. El subastador se aclaró la garganta. La puja máxima actual es de 45.000. ¿Oigo algo más? Banner levantó su remo. 60.000. Hammond se quedó rígido. 70. Pero antes de que el subastador pudiera responder, Max interrumpió su orden de quedarse quieto. Tiró con fuerza de la correa, bajó del escenario y se dirigió directamente hacia Emma. Reynolds intentó contenerlo, pero dudó. Emma dejó caer el $, dejando que la alcancía se hiciera añicos en el suelo, las monedas se dispersaron como estrellas fugaces. Max llegó a su lado y se sentó, presionando su cuerpo contra sus piernas para protegerlo. Emma se agachó y lo rodeó con los brazos. No más pujas, dijo Banner en voz baja, con un tono de voz que dejaba entrever algo definitivo. 75.000. Hammond lo miró fijamente, con la mandíbula apretada, pero no replicó. Vendido, anunció el subastador, al postor número 28 por $75.000. Estallaron los aplausos, algunos de alivio, otros de genuina alegría. Margaret corrió hacia Emma, con lágrimas en los ojos mientras se agachaba y abrazaba a su hija y a Max. Rec la siguió, un guardián silencioso que ya no estaba dividido. Pero justo cuando el oficial Reynolds se disponía a entregarle la correa oficialmente, el sheriff Robert Evans se adelantó. No tan rápido, dijo. La sala volvió a quedar en silencio. La política del departamento exige la baja formal de un perro policía. Emma no puede ser su cuidadora. Es menor de edad. La responsabilidad es un asunto serio. La política no cubre lo que acaba de pasar, dijo Banner con calma, colocándose junto a Margaret. Evans frunció el ceño. Lo comprendo, pero las reglas existen por algo. Emma lo miró. Mi padre decía que Max protege a la gente. Eso es lo que hace. Así es él. Banner puso una mano en el hombro de Emma, hablemos de esto con el sheriff del ayuntamiento. Mientras tanto, tienes tu dinero. Max se va a casa esta noche. Evans los miró con ojos duros. Solo temporalmente. La decisión final sobre la ubicación se tomará tras la revisión del consejo. Margaret sintió que le flaqueaban las rodillas, pero se mantuvo fuerte por Emma. Por ahora, Max volvía a casa. Mañana comenzaría la verdadera batalla. La sala de audiencias del ayuntamiento de Silver Creek parecía más un tribunal esa mañana. Filas de sillas plegables llenas de vecinos, oficiales fuera de servicio, periodistas y funcionarios municipales, todos volteados hacia el frente, donde se alzaba una larga mesa. Detrás de ella se sentaban el consejo municipal, el sheriff Evans y representantes de la junta legal del distrito. En el centro de la sala se sentaba Emma, con los dedos agarrados a la correa de Max como si fuera un salvavidas. Margaret estaba sentada junto a su hija, con la espalda recta, las emociones contenidas tras una expresión serena. A su otro lado, Rex se ajustaba la corbata, con la mirada firme y una nueva convicción. Al otro lado de la sala, James Hammond estaba flanqueado por abogados con trajes elegantes, ojos como cristales. Y de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados, estaba Steve Banner, tranquilo pero decidido. La concejala Teresa Black comenzó la reunión con voz serena. Este procedimiento se refiere a la colocación de K9 Max, perro de servicio retirado, y a la petición para asignarlo al cuidado civil privado de la familia Carter. Debido a las circunstancias únicas, estamos aquí para determinar si se puede hacer una excepción a la política vigente del departamento. El sheriff Evans se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Con el debido respeto, se trata de seguridad pública. Max está altamente capacitado.
Búsqueda y rescate, detención de sospechosos de narcóticos. Estos perros no son mascotas. Requieren cuidadores certificados por el departamento. Emma Carter es menor de edad. Rick se levantó antes que nadie. Yo fui quien dudó de esto desde el principio, dijo, con la voz más áspera de lo habitual. Pensé que la conexión de Emma con Max era dañina, que la mantenía atrapada en el pasado. Pero me equivoqué. Ese perro no la atrapó. Él la trajo de vuelta. Él es la razón por la que está hablando de nuevo. Miró a Emma, que permanecía inmóvil pero alerta. Intenté detener esto, pero ahora estoy aquí para decirles que los apoyo. Con Emma y Margaret. Max pertenece a esta familia. Se oyó un murmullo entre la multitud. La concejala Blake levantó la mano. Gracias, señor. Thompson. Doctor Martin, ¿puede hablarnos del progreso psicológico actual de Emma? Doctor. Martin Winters dio un paso al frente. Emma presenta síntomas de mutismo selectivo relacionados con el trauma de la muerte de su padre. La terapia tradicional produjo pocos cambios hasta que la interacción regular con Max le permitió volver a expresarse verbalmente. La regulación emocional y la confianza mejoraron drásticamente en presencia de este animal. Sacar a Max ahora sería profundamente perturbador. El consejo opositor se puso de pie. Si bien nos solidarizamos, debemos considerar la responsabilidad a largo plazo. Existen marcos legales por una razón. Fue entonces cuando Bennett dio un paso al frente. Entonces, cambiemos el marco. Muchas miradas se volvieron. He establecido un fideicomiso, dijo. Cubre capacitación, seguro, terapia y evaluaciones trimestrales. He organizado que profesionales certificados en caninos supervisen el entrenamiento continuo de Max durante la carrera de Emma. Esto no es caridad. Es responsabilidad. Emma está más preparada para eso que la mayoría de los adultos. El abogado de Hammond intervino. El señor Bennett tiene un interés personal aquí. Bennett lo interrumpió. Mi hija Sarah trabajaba en Morrerian Pharmaceuticals, la empresa para la que su cliente ahora trabaja como contratante. Murió hace 5 años, al mismo tiempo que David Carter investigaba a esa empresa. Max formó parte de esa investigación. Hammond no está aquí por el perro. Está aquí para enterrar lo que ese perro sabe. La sala se quedó en silencio. La concejala Blake arqueó una ceja. ¿Tiene pruebas que respalden esa afirmación? El abogado de Bennett dio un paso al frente y colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Memorandos internos, informes de denunciantes, registros de entrenamiento, incluyendo detalles de las alertas de Max durante la investigación final del agente Carter. De repente, esto no era solo un debate sobre la custodia. Era un escándalo. El equipo legal de Hammond intentó objetar, pero el tono de la sala había cambiado. El consejo revisó los documentos rápidamente. El sheriff Evans palideció al hojear una página. Recuerdo este caso, murmuró. David estaba metido en algo importante. La concejala Blake se inclinó hacia adelante. Señor Hammond, la continua búsqueda de Max por parte de su empresa, a pesar de los múltiples rechazos y el impacto emocional en esta niña, es francamente preocupante. Se giró hacia Emma. Señora Carter, ¿quiere hablar? Emma levantó la vista, su voz era temblorosa pero audible. Max era ahora el compañero de mi padre. Es mío. Me mantiene a salvo y me ayuda a recordar. Me ayuda a volver a hablar. No quiero otro perro. Lo quiero a él. Un momento de silencio, luego la concejala asintió. Ya hemos oído suficiente. El consejo se retiró para deliberar. Pasaron 10 minutos, luego 20. Emma permaneció sentada en silencio, con la cabeza de Max apoyada en su rodilla. Oh. Margaret no dijo ni una palabra, pero sus dedos temblaban ligeramente al aferrarse al hombro de su hija. Finalmente, el consejo regresó. En vista de las circunstancias extraordinarias que Blake inició y las medidas integrales propuestas para el cuidado y la supervisión de Max,
El consejo votó unánimemente para aprobar su colocación permanente con la familia Carter. La sala estalló en aplausos. Margaret abrazó a Emma, Rec le dio un beso en la cabeza a Emma y Max dejó escapar un ladrido bajo y satisfecho. Pero la concejala Blake no había terminado. Además, el estatus de Max se actualizará de perro canino retirado a perro de terapia certificado. Seguirá trabajando, esta vez para ayudar a niños como Emma. Las lágrimas corrían por el rostro de Margaret. Hammond y sus abogados empacaron sus maletines en silencio al salir del edificio. Los vecinos se alinearon en el pasillo, aplaudiendo. Los periodistas se acercaron para ver a la pequeña que había luchado contra el sistema y había ganado esa noche en casa, Emma acurrucada en el columpio del porche. Max yacía a su lado, moviendo las orejas al oír el canto de las ranas junto al arroyo. El aire olía a flores silvestres y hierba recién cortada. Margaret trajo chocolate caliente. Rec lo siguió, sosteniendo una pequeña caja envuelta. ¿Qué es esto?, preguntó Emma con la voz más firme que nunca. Rec se la entregó. Una brújula. Dijo que era de David. Pensó que Max te ayudaba a encontrar el camino. Más vale tener algo que te guíe. Emma la sostuvo en la palma de la mano, rozando con los dedos los bordes del latón desgastados. ¿Sabes lo que papá solía decir de Max?, susurró. Margaret sonrió. Dime, dijo. Max siempre podía encontrar lo perdido. Emma miró las estrellas y luego al perro que estaba a su lado. Creo que tenía razón. Espero que hayas disfrutado la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale a me gusta y comenta abajo qué te pareció. Nos vemos en el próximo video.